Pues hola, ¿cómo están? Nosotras muy contentas de estar en un episodio más aquí con ustedes. Soy Cris Steinman. Y yo, Ale Lelo de la Rea, dándoles la bienvenida, Cris. Oye, la bienvenida y sobre todo gracias a toda nuestra comunidad que cada vez crece más y que estamos muy contentas porque nos mandan sus historias y sus casos y podemos comentar todo lo que nos sucede. Pues como a los 50, un poco antes y un poco después, hemos tenido hasta hombres que nos mandan sus casos y chavos. Así es que muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. No te olvides que nos puedes escribir tu caso a todas nuestras redes sociales de A los 50 ni santas ni perfectas, o también nos puedes escribir a nuestro mail ni santas ni perfectas podcast@gmail.com. Y no se te olvide seguirnos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube. Y denos like, píquenle a la campanita para que les llegue el episodio nuevo y compartan el podcast para que cada vez crezcamos más y sigamos creciendo, riéndonos y llorando juntas. Y también para que podamos seguir haciendo y compartiendo en este espacio. Así es. Bueno, pues te voy a leer el primer caso. Arráncate. Dice Achi, lo que aprendimos del primer amor. Ándale. Hola chicas, me llamo Marcela, tengo 42 años y quiero contarles la historia de mi primer amor. Una historia que, aunque terminó hace muchos años, todavía recuerdo con muchísimo cariño porque fue una de las experiencias que más me marcaron y me enseñaron sobre el amor, sobre crecer y también sobre mí misma. Conocí a mi primer amor cuando tenía 16 años en la preparatoria. Lo curioso es que íbamos en el mismo salón desde hacía tiempo, pero nunca habíamos hablado realmente. Él era de esos niños tranquilos, observadores y siempre sentado al fondo dibujando en sus cuadernos. Yo también era muy tímida, así que supongo que simplemente existíamos en el mismo espacio sin atrevernos a acercarnos. Todo cambió cuando entramos al mismo taller de artes. Yo me inscribí porque quería distraerme un poco de la escuela y él porque realmente tenía talento. Desde el primer día empezamos a convivir más. Primero hablábamos de cosas simples, pintura, música, tareas, pero poco a poco nuestras conversaciones se hicieron más largas y profundas. Recuerdo que esperaba toda la semana para llegar al taller y verlo. Me encantaba cómo hablaba de sus sueños, cómo se emocionaba por cosas pequeñas y cómo siempre tenía una forma tranquila de hacerme sentir escuchada. Con él podía ser yo sin sentirme juzgada y me enamoré de él, pero no se lo dije. Yo era extremadamente tímida y tenía terror de arruinar nuestra amistad, así que me conformaba con quererlo en silencio. Mis amigas se desesperaban conmigo porque decían que era evidente que él también sentía algo, pero yo no lo veía posible, pensaba que solo era amable conmigo. Un día era el cumpleaños de una amiga de la escuela y nos invitó a varios compañeros a una reunión en su casa. Esa noche recuerdo haber estado nerviosa todo el tiempo porque él estaba especialmente atento conmigo y todavía no sé de dónde saqué valor, pero de pronto le dije, creo que me gustas desde hace mucho tiempo. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Me acuerdo perfecto que me quedé viendo el piso porque me daba pena mirarlo, pero después empezó a reír y me dijo, y después escuché que se empezó a reír bajito y me dijo algo que jamás olvidé. Pensé que nunca me lo ibas a decir porque tú también me gustas muchísimo. De verdad creo que ese fue uno de los momentos más felices de nuestra adolescencia. Nuestra relación fue muy bonita, muy inocente al principio, pero también muy profunda. Crecimos prácticamente juntos. Duramos casi 7 años y compartimos etapas importantísimas de nuestra vida. Pasamos de ser unos adolescentes inseguros a convertirnos en adultos jóvenes que soñaban con el futuro. Él estuvo conmigo en momentos muy importantes y yo con él también. Nos acompañamos en todo. Cambios familiares, miedos, inseguridades, metas, crisis existenciales y aprendimos juntos lo que era amar de una manera sana. Y cuando digo sana me refiero a que nunca sentí que tenía que dejar de ser yo para estar con él. Nos apoyábamos muchísimo. Claro que discutíamos como cualquier pareja, pero siempre había respeto y cariño. Pero la vida empezó a llevarnos por caminos distintos. A mí me salió una oportunidad para estudiar en el extranjero. Era literalmente el sueño, porque él había trabajado durante años.
Era literalmente el sueño por el que había trabajado durante años. Y aunque él me apoyó desde el primer momento, los dos sabíamos que eso iba a cambiar nuestra relación. Intentamos la distancia, de verdad lo intentamos con todo el corazón. Hacíamos videollamadas eternas, nos mandábamos correos larguísimos, cartas, fotos, pero poco a poco empezamos a convertirnos en personas distintas. Y un día entendimos algo muy doloroso. Nos seguíamos amando, pero ya no de la misma manera. Terminar fue devastador para mí. Sentí que estaba perdiendo no solo a mi pareja, sino a mi mejor amigo y a una etapa completa de mi vida. Durante mucho tiempo pensé que nunca volvería a amar así. Pero con los años entendí que el primer amor no siempre está destinado a durar para siempre. A veces llega para enseñarte y él me enseñó muchísimo. Me enseñó cómo se siente amar desde la admiración, el respeto y la ternura. Me enseñó que el amor bonito sí existe, pero también me enseñó algo todavía más importante, a conocerme a mí misma. Porque después de esa relación aprendí quién era yo fuera de una pareja, qué quería para mi vida, cuáles eran mis sueños y cuánto valía mi individualidad. Años después supe que se casó y tuvo hijos. Recuerdo que cuando me enteré sentí una mezcla muy rara de nostalgia y alegría. Claro que me dolió un poquito porque siempre habrá una parte de mí que lo recuerde con muchísimo cariño. Fue mi primer gran amor, pero al mismo tiempo sentí paz. Ay, ¿sabes qué? Te voy a decir que... bueno, perdón, todavía no. ¿O sí? Entendí que nuestra historia fue perfecta para el momento que nos tocó vivirla y que probablemente, aunque nos quisimos muchísimo, nuestras vidas ya no habrían encajado con el tiempo. Hoy a mis 42 años puedo recordar esta historia sin tristeza. La recuerdo con gratitud, porque algunas personas llegan a nuestra vida no para quedarse para siempre, sino para ayudarnos a crecer, a descubrirnos y enseñarnos que somos capaces de amar profundamente. Gracias por leerme y por permitir compartir un pedacito de mi historia. Les mando un abrazo enorme. Ay, está súper bonita esta historia. Ay, oye, Marcela. Ale, pero no nos dijo si ella ya había encontrado el amor. Sí, exacto. ¿O ¿Y luego no? qué pasó? Me quedé así como, ay. Y tú te casaste, tuviste hijos, ¿qué Ajá. pasó contigo? Oye, pero además también me hizo como, qué padre redacción, porque Sí. me hizo como recordar qué se sentía en aquella época. O sea, traigo letras lentes. ¿Qué se sentía en aquella época el primer amor? Es que es... ¿No? O sea, esa emoción ajá, que es cuando alguien que te emocionante. gusta te dice o está a punto de declararse. Además, qué bonito porque ellos empezaron en la adolescencia y justo es un momento en que estás empezando todo. Estás empezando la vida y estás descubriéndote a ti mismo y creando tu individualidad y al mismo tiempo el otro también. Y esta cosa que te da en la panza, le digo, no le digo. Y ella se atrevió lanzadamente, le dijo y el otro así como de, ay, por fin me lo dices porque yo no lo... Oye, no yo me a la atrevía. vieja usanza, ¿eh? Yo también a la vieja Yo era usanza, de así dije, ay, qué esperar aventada. estoicamente sentada. Pero tiene 42 años, fíjate la Sí. diferencia de generación. Sí. Un poco ya Sí. empezaban 10 años abajo de nosotras, o un poco más de 10 años abajo de nosotras, ya empezaban a hacer más. Nosotros hicimos aventadas, en el buen sentido, porque justo nuestra generación era de aquí hay que sentar aquí a ver a cuándo al hombre se le ocurre y hay que hacerle ojitos o sea, hubieran para que haga estado algo. sentada estoicamente esperando a que él te dijera algo. ¡Qué horror, eh! Qué Pero horror. sí, a mí me encantó tu historia, Marcela, porque justo es todo eso que dijiste es lo que yo lo visualizaba siempre para mi hija. No porque lo mío no haya sido así, pero como que yo cuando ya fui mamá y cuando empecé a ver todo esto, yo decía, yo quiero que mi hija viva esto así. O sea, como que la vida le regale la oportunidad de tener el primer amor así de hermoso, puro, limpio, sano, porque eso es el amor. Porque luego, pues hay unas que tienen experiencias muy tropezadas del primer amor y lástima, porque como que arrancan con un pie chueco, luego pueden, a lo mejor luego ya les puede ir bien, pero qué bonito que arranques la etapa del amor
con toda esta muestra de pureza y de belleza. Se me hace importantísimo y me parece que te forma de una bonita manera, y si la vida después te presenta situaciones difíciles, a lo mejor siempre puedes remitirte a esa experiencia que queda grabada en ti y te puede recordar que el amor no siempre es difícil, ¿no? Y que puede... Que además no es hermoso. difícil. Bueno, a mí lo que me transportó es que, fíjate que yo creo que en eso sí ha cambiado mucho en generaciones, porque yo creo que ahora los chavos sí empiezan a tener relaciones sexuales. Sí, antes, es diferente, ¿no? claro. Es diferente. Ni siquiera te podría decir que me parece malo, ¿eh? Al contrario, creo que para ser una pareja estable, bien segura, bueno, no sé, he tenido esas dudas siempre, pero creo que conocerse a nivel sexual, físico es muy importante. Sí. Porque ¿cuántas parejas no hay que se casan y después sexualmente nomás sí, no eran no ni hay, compatibles, sí, no son hacían compatibles, química, sí. no nada, ¿no? Sí. Pero hoy ya no se da eso, hoy ya Es la que mayoría además de las parejas ya sí. tienen sexo antes, obvio. Porque tienen además sexo. la crees, sí, ya, sí. Ya, hasta decirlo por favor, me la que pareció crea que ridículo, no, ¿no? la que crea que sus hijos no. Hello. Pero sí era otro tipo de relación. Es que además, como que de nuestra generación para atrás, para arriba de nosotras, pues no teníamos punto de comparación todas las que llegamos, digamos, vírgenes al matrimonio o a la pareja, a la pareja estable. Llegamos de esa manera, pues creímos que no era necesario un punto de comparación y que finalmente eso lo vas construyendo. Y así es como te lo enseñan y te lo pasan de generación en generación, como que tú te vas a casar y ya, ahí vas a ser feliz porque tú ahí vas a desarrollar tu sexualidad y se acabó. Pero tú no enseñaste a tus hijas así. No, yo no le enseñé, tampoco. para todo lo contrario, Sí, porque no. además yo Sí. La verdad es que ¿Ale? yo tenía... No. Es que yo no tengo hijas, pero igual a mis hijos. No, cero. Mira, lo que pasa es que ya les he contado que yo entré a lo de paternidad, pues bastante chica yo, porque mi hija era chiquitita, y de ahí empecé a descubrir cosas. Y luego entré a semiología y sí dije... ¡Ah! Fue como me abrió la cabezota y sí dije, ¿cómo no supe esto para mí? ¿Cómo no pude ver esto? Con respecto al tema de la vocación de vida, del tema de si tienes vocación de pareja o no y de familia, muy importante. Y luego todo el tema de la sexualidad y cómo puedes elegir vivir tu sexualidad y cómo puedes... irla llevando de acuerdo a tus preferencias y a tus elecciones y a tus convicciones y demás. Entonces sí, para mis hijos sí fue otra cosa muy diferente. Yo les transmití algo diferente y entonces ellos han llevado una vida de parejas muy diferente a la mía y me parece mucho más sana y más completa, que van a llegar como con mejores bases. Y no quiere decir que nada les garantice, por supuesto, ¿verdad? No quiere decir que sea garantía. Desde mi punto de vista, nada es garantía porque todos tenemos que vivir algo que nuestra alma vino a vivir y de esa es un plan de vida que no nos vamos a salvar. Pero entre más conocimiento tienes, pues mejores decisiones tomas en todo en tu vida. Entonces, desde mi punto de vista, a mí sí me ha gustado más esta forma nueva de los chavos de que tengan más libertad antes de comprometerse formalmente y a largo plazo. Sí me ha gustado. Puede ser que sí. Pero, a veces te voy a decir por qué dudo. ¿Por qué dudas? Porque yo digo, ¿no será que comparar a veces no te hace bien? O sea, a ver, te voy a decir. Yo, por ejemplo, no tengo con quién comparar. Ajá. Entonces, pues se me hace muy bueno. Sí. No sé si podría ser mejor o no. Simplemente lo que tengo me encanta. Entonces, a veces por eso digo, ay, o sea, a lo mejor si estás, o sea, tan abierto a tener tantas parejas, pues a lo mejor... O sea, sí puedes comparar en buen plan, ¿no? A lo mejor es el amor de tu vida y te llevas muy bien, pero a lo mejor sexualmente, pues como que el otro estaba mejorcito, ¿no? No sé. Es que ¿sabes por qué yo voto por la comparación? Bueno. Voto como por la comparación porque yo no tuve comparación, porque yo ni siquiera tuve otro novio. O sea, ¿Manuel fue tu único novio? Yes. No, Alejandra, ya necesitamos meternos a Tinder, ¿eh? Es que mira. Bueno, yo no, tú, ¿eh? Yo tenía un papá
que era muy tradicional y muy conservador y como No un puedo estilo creer, ¿no donde... tuviste Entonces, ningún otro novio? No me dejaba salir. O sea, Ale, espera. solo me daba permiso de salir si salía con mis primos, entonces solo con los amigos de mis primos, y entonces solo en ciertas condiciones, entonces Pues te hubieras todo estaba ligado a muy uno de los limitado. amigos de tus primos, chula. Pues es que A ver, no hubo ninguno que así yo Manuel dijera, era el "Con único este". novio. Yes, sí, así fue. Mira, La única boca que besaron tus labios. la única boca que besaron mis labios. No manches. Tú sí que estás peor que yo, ¿eh? Ya sé, cuando tengo esta conversación todas es de ¿qué? Luego me encuentro con una que otra como yo y sí digo, ay, qué bueno que no soy la única en el planeta. Por eso voto, porque no creo que sea la mejor fórmula, aunque No, ahora de tienes todos que vivir modos tengo la que viudez. Espérate. Tienes 10, ¿cómo dice? Un primo de mi marido dice, toda mujer respetada Ajá. y querida Merece 10 años de 10 viudez. años de viudez. No, tú mereces como 30, chula. Gracias. No, pero sí. Es que te voy a decir una Hoy cosa. es momento de darle vuelo a la hilacha, ¿eh? Sí creo que está padre darle vuelo a la hilacha, pero y considero que hubiera sido mejor, o sea, no porque hoy no lo pueda, o sea, hoy lo puedo hacer, pero estoy en otro punto de vida. Me parece que es muy conveniente antes de que te afiances con uno, porque justo por eso voto por la comparación, por eso digo, por ejemplo, tengo un hijo que so far ha tenido solo una novia y que siguen y siguen, entonces pues no sabemos qué vaya a suceder. Y es lo máximo y amo a su novia, ¿verdad? Entonces pues mira, Dios sabe y tú sabes y lo que es como tenía que ser, ¿no? Exacto. O sea, como O sea, que yo la sí digo, verdad, ¿cómo yo es posible siento que no haya tenido otro novio? O sea, ¿Cómo yo es sí, posible? yo sí besé otros sapos, Y ya encontraste a tu príncipe. pero Pero como dice mi mamá, te salió bueno Ya, este. no, bueno, pero es la verdad, pero yo creo que, imagínate, sexualmente, pues yo creo que también, Pues probablemente lógico. sí, por supuesto que sí. ¿no? Sí, o sea, señoras, Por eso ya digo nos que declaramos qué bueno. Yo- hiperfresas estas dos de este podcast. Qué pena, lo siento. Por eso cuéntenos sus chismes. sí. Pero yo sí creo que la comparación puede, desde mi punto de vista, es conveniente, porque de verdad, pues tienes manera de saber qué es lo que quiero para mí. O sea, por eso la comparación en muy buen plan, pero el decir, ya viví este tipo de relación, ya tuve un novio, ya tuve otro novio, ya tuve Bueno, sí, si un tuvieras tercero, cómo cuarto comparar, novio. sí, Entonces ya sabes, sí. a ver, a mí me gusta ser tratada así, si vas formándote tú y elegir, y sabiendo elegir. También, pues, cuando tienes malas experiencias con malos novios o novios no Sí. tan lindos, bueno, pues ya sé que esto no es para mí, que esto no lo voy Sí. a permitir, aprender a poner límites. Una serie de cosas que no nos tocó a las que tuvimos un solo novio. O sea, en mi caso no tocó así. Y sí duramos muchísimos años. Y la verdad es que sí tengo que decir que, oye, yo viví 25 años mega felices, con un matrimonio espectacular, con una familia preciosa y todo. Y luego ya nos tropezamos unos cuantos años y fue poco tiempo al final y se acabó, ¿no? Pero todo lo choncho, digamos, estuvo muy bien y me salió bien la fórmula, pero siento que es más Sí, tienes poco razón. probable, pues. Sí. Como O sea, dice mi entonces- mamá, me salió bueno mi mamá decía de mi papá, este me salió muy bueno, pero a ti te salió muy bueno, Raúl, que salió si muy no te hubiera bueno. salido bueno, Raúl, Sí. ¿cómo le haces? Sí. O sea, como que Bueno, no pero tenías punto de seguramente vista. si no, ya. Pues ya. Ya me hubiera separado. Ya te hubieras ya separado, ya, claro. Ya hubiera conseguido otro sapo, Ale. No manches. Es que, híjole, lidiar con otro sapo y otras necedades y otros. Bueno, Además, sí, ahorita, pero- a ver, yo tengo 55. Entonces, me tengo que agarrar uno de 55 para arriba. Bueno, no tengo, pero quiero, elijo, prefiero. Ajá. Y entonces, que el señor ya tiene ex esposa, que ya tiene hijos, que ya tiene problemas de dinero, que tiene que mantener otra familia, no, que lata, que o ya es no viudo, tiene problema, que ya es no, alcohólico, que ya tuvo problemas de dinero. Cancelado. Le estás mandando a tu mente los mensajes incorrectos. Te vas a conseguir un cuate que no tiene broncas con la exmujer porque es tan lindo, es tan consciente que vive su vida en libertad, que se separó porque o la buena mujer pasó a mejor vida. O sea, sus hijos son un encanto ya. Tiene hicieron su muchísima vida, lana, no vas a hacer- bebe, no Ajá, fuma, ajá. tiene crecimiento de conciencia, Sí. desarrollo humano. Si aparece, aquí estoy. Pero bueno, o sea,
dime una cosa, entonces tu primer amor y único Sí, amor. fue Manuel, sí. Fue Manuel y fue precioso también. Y esta parte de, o sea, a ver, espérame, pero ni en el Cristina, kinder, estás en shock. ni en el kinder. Estás en shock. Sí, estoy en shock, Ale. O sea, O sea, ni en el noviecitos, kinder. no, sí había otros niños que me gustaban y salí con otros niños o chavos y sí estaba de repente, había algún amigo el amigo de un amigo que sí me gustaba y lo que tú quieras, que nos hacíamos ojitos, pero novios, no. Además, acuérdense que bueno, yo vengo de la parte tradicional y además de la época de que si Pero no no somos besaste a nadie novios. aunque no fuera tu novio. No, yo era muy Ay, decente, Ale, Cristina. Ay, yo también era decente. Ya me dijo indecente. Ya le dije de cosas públicamente. Sí, Está bien. era muy fresa, muy fresa. Ahora sí me A ver, ganaste, ¿eh? es que Ahora sí me ganaste. es que yo era muy fresa, que mis papás además me pusieron en un contexto muy fresa, entonces yo así me hice. Y mi papá era muy celoso y muy de no puedes salir ni con el novio, me dejaba salir. Y no puedes ir sola, y no me dejaba salir sola con él a ningún lado. Entonces, previo a eso, pues tampoco podía salir Yo sola tampoco con le ningún dije niño. a mi papá y mis no puedo- primeros novios, Ale. Es que yo era Pero muy iba- bien portada, pero tú demasiado ibas bien en portada. escuela Ya de- me malporté, ya ¿escuela de entrada al mujeres? noviazgo. Era escuela de puras Sí, niñas, es que escuela de ese es el error. religiosa. No metan a sus hijos en Es que fíjense, de a ver puras también, niñas. oigan, nadie se vaya a estar burlando aquí de mí, porque miren, escuela de niñas, religiosa, con un papá, o papás muy tradicionales, donde, qué barbaridad, y cuidaba a su hijita, pues me quería mucho y me cuidaba mucho, y entonces no sales con nadie porque todo el mundo te quiere besar, todo el mundo quiere contigo, todo el mundo no sé qué, era celoso, entonces, pues no podías, no salía poco, salía mucho en bola con los novios y amigos Pues de ahí mis está. amigas. Bueno, pero nunca salió uno bueno, tampoco, sí soy selectiva, ¿qué te digo? Nunca ni No me gustó manches. ninguno que yo dijera, No, pues con sí, este. sí, hay que comparar. Si me hubiera aunque gustado, sea- pues. Aunque sea los labios, mi chula. No, y no o sea, con quien más me dejaban salir era te digo, con mis primos y sus amigos. Todos me caían súper bien, eran tipazos, me la pasé bomba. Salía mucho con ellos, pero pues nunca hubo ninguno que me convenciera como para decir, pues con este. Entonces ya aparece Manuel y yo dije, oh my goodness, este hombre tan guapo y tan maravilloso, con este sí quiero. Y que me aviento el round, y fue un round. O sea, mi papá me dejó de hablar porque le dije, tengo novio. Ay, ¿cómo voy a tener más novios? Oigan, pues también yo dije, ¿Y a ay, no, qué ya edad otro. empezaste con Manuel? A los 18. No manches, si ya tu papá se ponía flamenco a los 18, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Luego ya entrados los 20 y algo, ya entonces sí, ya me fui, o sea, con el novio, pero entonces ya ya hacía cositas que no sabían y ya me iba de viaje y ya inventaba cosas y que voy aquí y en realidad iba allá y que voy con todos y en realidad iba sola con él y me las arreglaba, pero dentro de lo que me las arreglaba, sí era muy bien portada, demasiado bien portada. Creo que mi prima, Mariana, que por cierto nos ve, nos oye, hello, ¿cómo estás, Mariana? Ella me decía, eres demasiado bien portada, eres demasiado bien portada. Ella y Mercedes me decían, eres demasiado bien portada. Y yo decía, ¿por qué me critican estas? Pues hay que portarse bien en la vida. No, Ya yo también, me digo, yo también bueno, yo está bien, también me hubiera era portado bien un poco mal. portada, pero si era novia era para que veas. Pues sí. ¿Para qué te digo que no? Sí. O sea, hubo como 3 que mi papá no supo y después ya tuve otro novio formal que yo creo que es que no sé, así como decir mi primer amor. Pues sí, yo creo que sí. Fueron O los sea, noviecitos otros anteriores Pues, que no ni es le que dijiste vas a tu papá. aprendiendo, ¿no? Con cada Sí. uno, o sea, como que sí vas creciendo. Creo que esa es una gran parte que nos compartió Marcela. Sí aprendes, ¿no? Con cada relación. Sí. Hubo relaciones muy lindas. Yo creo que todas mis relaciones fueron muy lindas, unas más que otras. Pero sí aprendes con cada una y... Es que sin duda, es que Ajá. un primer amor, y más si es así en esa edad o hasta más chiquitos, pues es todo precioso. Y a mí me parece que está, bueno, lo mío también fue precioso, la verdad es que también, aunque fuera más grande, pero a lo que voy es que el primer amor, si tienes la fortuna de que sea así de limpio y de bonito, Eso es una sí, base todos muy eran hermosa. de beso, pero hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí llegaba yo. O sea, sí te portabas bien, Sí, entonces. o sea, a ver, si era muy noviera. Estoy muy preocupada. Si era noviera, si era besucona, pero hasta ahí.
Pues es que hasta ahí, Hasta ahí. porque además también la época te marcaba que hasta ahí un poco, ¿no? Pues O yo sea, no porque sé, hoy en día ¿sabes qué? A mí me daba, son sí más me daba cosa, o sea, animosas. me daba cosa, no sé, como embarazarme o tener que enfrentar a mi papá y decirle, ay, se me chispoteó, ay, no, eso sí, No, me qué dolía el susto, estómago. sí, Entonces, no, qué sí, yo también angustia. decía, no, si no quieres eso, pues no quieres eso, no le juegues. Y qué bueno, Ale, te digo, Ay, qué no, porque bueno, qué tú nada más te bueno. voltean a ver y tienes hijos. No, Sí, qué pues qué miedo. bueno, ¿no? Hubieras tenido hijos desde Sí. muy tempranamente. Les voy a contar la siguiente historia para que ya no se les quite el susto. Hola chicas, de a los 50 ni santas ni perfectas. Me llamo Verónica, tengo 47 años y les escribo desde Guadalajara, Jalisco. Hace tiempo escuché uno de sus episodios sobre el amor y las relaciones y no pude evitar pensar en mi primer amor. O quizá debería decir en mi primera relación intensa, porque con los años entendí que no siempre son la misma cosa. Cierto. Bien, como tú me estás enseñando. Conocí a ese hombre cuando yo tenía 22 años y estaba terminando la universidad. Él era 12 años mayor que yo. Ay, tenía 34, trabajaba ya desde hacía mucho tiempo. Ay, ¿qué? O sea, así. Es que yo pienso en mi niña, mi niña ya no tiene 22, pero de 22 con uno de 34, ¿qué es Ay, eso? pues. Está muy grande. O sea que. No. Donde le salga que se quiere casar en un minuto, sigo leyendo. Tenía 34 años. Trabajaba ya desde hacía mucho tiempo. Era seguro de sí mismo, culto, interesante y completamente distinto a cualquier hombre que yo hubiera conocido. Yo en ese momento me sentía fascinada por su mundo. Mientras mis amigos seguían preocupados por fiestas, tareas y qué hacer el fin de semana, él hablaba de política, de viajes, de libros, de estabilidad económica, de proyectos de vida. Y para una mujer joven como yo, eso parecía increíblemente atractivo. Pues sí. Pues sí. Claro. Nos conocimos porque daba una conferencia en la universidad donde yo estudiaba arquitectura. Después coincidimos varias veces en cafeterías cercanas al campus y poco a poco empezamos a salir. Desde el principio nuestra relación fue intensa, muy intensa. Él tenía una personalidad fuerte y una manera de amar que en ese momento yo confundía con profundidad emocional. Todo era grande. Las discusiones, las reconciliaciones, los planes, los celos, la pasión. Yo sentía que estaba viviendo un amor de verdad, entre comillas, porque todo se sentía enorme y desgastante, pero ahora entiendo que muchas veces confundimos intensidad con amor. Y no digo que no nos quisiéramos, porque sí hubo cariño, pero también había una enorme diferencia en la etapa de vida en la que estábamos cada uno. ¿Ves, Cristina? Yo todavía estaba descubriendo quién era. Quería salir, experimentar, equivocarme, cambiar de opinión, empezar proyectos nuevos cada mes. Él ya quería estabilidad, silencio, rutinas, planes concretos y una vida mucho más estructurada. Duramos casi 5 años juntos y hasta vivimos juntos una temporada. Y honestamente creo que ahí fue cuando la realidad nos alcanzó. Empezaron a hacerse más evidentes las diferencias que antes ignorábamos por enamoramiento. Mientras yo quería viajar con mochila y aventurarme, él quería comprar muebles y pensar en inversiones. Mientras yo apenas estaba construyendo mi carrera, él ya estaba cansado de ciertas dinámicas y quería tranquilidad. Incluso nuestros círculos sociales eran distintos. Yo me sentía demasiado joven con sus amigos y él se sentía fuera de lugar con los míos. No terminamos por falta de amor, terminamos porque la vida que cada uno quería construir ya no coincidía. Cuando terminó la relación me cuestioné muchísimo sobre las relaciones con grandes diferencias de edad. No creo que todas estén condenadas al fracaso, pero sí creo que a veces romantizamos demasiado la idea de alguien más maduro, cuando en realidad el amor necesita mucho más que admiración o intensidad para sostenerse. Después de esa relación pasé varios años sola, aprendí a escucharme más y a entender qué necesitaba realmente en una pareja. Y entonces, años después, conocí a Alberto. Teníamos prácticamente la misma edad y desde el principio todo se sintió tranquilo. Y al inicio eso hasta me confundía, porque yo venía de pensar que el amor tenía que doler, sacudirte y consumirte para ser real, pero con él aprendí que el amor sano muchas veces se siente como paz. Con Daniel no hubo juegos ni luchas de poder, ni esta necesidad
constante de demostrar quién ama más. Hubo compañerismo, respeto, conversaciones fáciles y una sensación muy bonita de caminar al mismo ritmo. Hoy llevamos 14 años juntos, no tuvimos hijos y aunque mucha gente nos preguntó durante años si no nos arrepentíamos, la verdad es que hemos construido una vida muy feliz juntos. Somos compañeros de verdad, nos reímos muchísimo, viajamos, compartimos proyectos y hemos aprendido a disfrutarnos desde la calma. Iba a decir desde la cama, pero espero que también. Y aunque mi primer amor me marcó muchísimo, hoy puedo decir que el amor más valioso de mi vida no fue el primero, fue el que llegó cuando ya me conocía mejor a mí misma. Gracias por leerme. Les mando un abrazo enorme desde Guadalajara. ¡Ay, me encantó! También. Y creo que, fíjate que, a ver, depende, no sé la edad, porque yo creo que más bien depende también de personalidades. Uh-huh. Hay personalidades que les gusta el reventón, tengan 40, 60, 80 años. Tienes toda la razón. Y hay personas que tienen 20 y no les gusta el reventón, ¿no? Entonces, tienes razón. Sí creo, claro que la edad, o sea, pues sí es un factor a ciertas edades, ¿no? O sea, porque que a lo mejor un chavo de 16, 18 años si quiere salir al antro y eso. Claro. Pero... Y uno ya a lo mejor de 36, pues ya tampoco quiere, o de 26, o 28, sí. 30, ya tampoco está tan ávido, pero depende, porque hay muchas personalidades diferentes. Son personalidades, aunque sí es verdad que las etapas de vida, pues esas son. O sea, porque lo que le pasó a ella y luego cuando vas para arriba con o sea, cuando tienen una diferencia de 15, de 10 años, claro que funcionan. Tengo unos tíos que se llevan justamente 10 años y son un maravilloso matrimonio y bueno, que llevan muchísimos años juntos. ¿Cuántos años? Se llevan 10 años. O sea, mis suegros se llevan 10 años. También él le llevaba 10 años a mi suegra. Fíjate. Y que mi es el papá, caso de ellos, ¿no? Que ¿sí? también eran 10 años de diferencia. ¿20 qué? Sí. 22 contra 34. 32, ajá. Bueno, 12 chirris más. Mi papá era 20 años más grande que mi mamá. Ay, wow, muchísimo más. Ahora sí que 40 diferencia. y 20. 40 y 20. Literal, 40 y 20. Pero fíjate, además, sí, es que es la él le daba miedo que ella se quedara sola cuando él se muriera. Y mi mamá se murió 40 años antes que mi papá. Qué cañón. Sí, es la etapa de vida, pero totalmente la personalidad, porque pues hay también mujeres como mucho más que quieren lo que este chavo quería, a los 30 y pico, quería lo que es, pudo haber encontrado una joven que quisiera lo mismo, lo que pasa es que no empataban. Ajá. Y pasa, pero ve qué padre, porque también fue un primer amor que ella siempre habló de intenso, nunca dijo feo, nunca dijo tormentoso, doloroso y tóxico, solamente dijo intenso, lo cual también fue una enseñanza espectacular. Padrísima. Y ahí también hay comparación. Entonces ella se fue comprendiéndose a sí misma a través de esa relación y entendiendo que ella quería otras cosas. Y entonces ya cuando tiene esta relación con la que ya lleva muchos años, sabía lo que quería porque ella tuvo una experiencia previa. Es que comparar suena gacho, porque es como que gacho comparar a una persona con otra, pues como que no deberíamos, pero más bien es comparar la forma en que me comporto y el tipo de personalidad que va conmigo. Y si lo haces también, de ese lugar, pues también está padre. También hay momento en la vida, y cómo, porque yo me acuerdo que yo tenía un pretendiente mucho más grande que yo. Bueno, mucho, a lo mejor eran 4 o 5 años y a mí se me hacía muchísimo, ¿no? Ajá. Pero en ese momento, pues él ya manejaba, ya tenía coche, ya tenía su dinerito, entonces me llevaba chocolates caros. ¡Caros! Muy bien. Claro, porque no era el chocolate de la tiendita, era de Sanborns. De los Arnoldi, ¿te acuerdas? De Arnoldi, exacto. Que armabas tu cajita y todo, ¿no? O nice. sea, y yo decía, ¿qué onda con este cuate ruco? Yo me acuerdo que mi prima también tuvo un novio que también le llevaba un chorro de años y está físicamente
mi prima y yo, ella me lleva un año nada más. Y entonces yo decía, ¿por qué anda con este señor? O sea, desde físicamente se ve, y fumaba creo que puro. Yo decía, "Ay", y ella lo veía como, ay, qué maravilla, Claro, el claro. hombre maravilloso, y yo Sí, soy sí. grande. Y yo decía, qué hueva. Y la verdad era lindo, pero como que tiene que ver con tu Sí, personalidad, o tu sea, etapa yo de en vida. cambio, después, todos mis novios así eran de de mi misma edad. Sí. Y nunca fui de antros y nada, al contrario, ¿eh? Yo cero antrera, cero, cero, cero. A mí sí me encantaba el antro. Pero yo sí fui muy aniñada. Nunca, Yo ¿eh? fui muy aniñada, dada el formato familiar que yo tenía, que era muy cuidada y muy así, como que mi inocencia terminó muy grande. Y entonces todo fue, como que todas las Después. etapas fue después. Y si era ¿A qué muy edad te niña, muy casaste? inocente. Sí me casé a los 20, casi 25. 25. Ah, Sí fue todo pues ya como más. eras grande para aquella época. Ya era grande para esa época, exacto. Pero sí. Yo no sé cómo me casé tan chica. ¿A qué edad te casaste? Me casé a los 22. Pero Para esa época también era normal, ¿no? Los 22. Mis Mis amigas se casaron como a los 22, 23. Bien burra. O sea, Ay, hoy pues lo claro, pienso. es que eres Es una que yo hoy mocosa, veo yo a mis hijos. O sea, yo hoy Exacto. veo a mis hijos, pero además Vas al ellos de son como 22. más previsores. O sea, muy planeaditos, que tengan esto, que hagan el otro, que trabajen, que la maestría, que la madre. Yo como el borras. Sí, no, ya te conocemos. O sea, tú como el borras todo. Yo decía, todo saldrá en su momento. Pero yo veo a mis hijos, pues es que como ya eres mamá y yo tengo de 21, de 23 y de 25 en este momento. No, hombre, o sea, no me los imagino casados, pero ni de broma. Y ellos mismos dicen, o sea, les digo, a ver, fulana ya tenía hijos, sutana ya les comparo, y dice ella, ¿qué? A mi edad ya, mamá, ni de broma. O sea, yo a mis 25 estoy arrancando apenas. Y sí Sí, es ellos otra quieren cosa. trabajar y quieren Sí. producir y quieren Y hacer otras viajar cosas y conocer y hacer y sí. que es- todo tiene sus pros y sus contras. Sí, todo. Pero esta parte, por ejemplo, mi hija sí, su primer amor, con el que duró chorros de años, también fue como en la adolescencia. Y yo los veía, decía, esto es precioso, porque, bueno, se topó con un niño divino, con una familia encantadora que la quería muchísimo a ella, o la quieren a la fecha, y son amigos y tal. Y fue precioso. Yo a él lo quería muchísimo y lo quiero muchísimo ¿Y porque por qué terminaron? porque justamente consideran que sus intereses de vida empiezan a hacerse así. Son socios, trabajan juntos, pero sus intereses de vida van así. Y entonces son excelentes amigos, pero ya una relación de pareja, pues, so far, no tienen. Y la verdad es que a veces, yo sí lo veo hoy en los jóvenes de hoy en día, son mucho más maduros en eso. O sea, creo Sí, que sí. el poder separarte de alguien que sabes que quieres, pero que... Toño tiene una frase que el otro día se la escuché que me pareció muy padre, que dijo, si no es un 100, es un no. Ah, qué padre. Y me quedé, dije, wow. ¿Y cómo lo engloba él ese 100? Pues yo creo que más bien tiene que ver con que realmente creas que esto es. Sí, que esto ¿no? es a O sea, plenitud, porque claro. ni siquiera como que el concepto se me hizo wow. Sí. Porque sí me gusta. además Me gusta no mucho su sabes lo forma que de va a pasar pensar. en la vida, pero hoy Que tienes hoy que lo vea como que pensar- tengo el 100, es el 100. Hoy tienes que pensar que es un 100, ¿no? Sí. O sea, desde cómo me siento, cómo empato, cómo me Sí. llevo, Sí. cómo vemos el futuro, Sí. hacia dónde estamos viendo, que yo me sienta así al 100. Y fíjate que yo hoy pensándolo, yo así me sentía. Yo así me Claro, sentía inconscientemente, porque jamás No lo ni lo analizaste pensé, ni así. lo planeé, ni nada, Sí. pero sí me dejé llevar por lo que sentía y sí decía era un 100, ¿no? Claro. Y yo creo que eso ha sido gran parte del secreto de mi matrimonio, que siempre sentí que era un 100. Sí. Y hay veces que Sí. puedes querer mucho a una persona y que lo que tú quieras, pero que a lo mejor no es todavía el 100. ¿Quién sabe? Sí, quién sabe. Es que hay todas las fórmulas. Sí, no puedes decir. Hay muchas cosas, pero... Mira, tengo
tengo una amiga que es tu amiga, que también es su único novio, su marido, su matrimonio. Y también yo me acuerdo de ese momento cuando ella llegó y nos platicó a las amigas de, con o sea, con una certeza, una seguridad, una confianza, una todo, que yo decía, ¿cómo? O sea, ya, neta, ya, seguro, aquí aquí es. Y se casaron en breve, o sea, bueno, no me acuerdo cuánto duraron de novios, pero poco. Bueno, poco para mí, es que yo duré casi 7 años. No, Entonces, yo para de mí novia todos sí duré duraron como poco. 4. Pues duraste bastante. Toda la carrera. Toda la carrera. No me acuerdo Como cuánto 5, duraron ellos, ni ¿como sé. 2 años? No sé de quién. Sandra duró como 2 años. Sandra, ¿cuántos años duraron de novios? Escríbenos, ¿no? El caso es que, o sea, para mí estándar, pues duraron poco, y el caso es que igual le salió re bueno el marido, pero era esta sensación, ella lo transmitía, lo emanaba, se le veía, o sea, esta cosa de aquí es, y ya de aquí no me muevo y no tengo ninguna necesidad de buscar o de nada más, y tampoco la tuvo antes, o sea, si alguno que otro le hizo ojitos, le gustó, no le gustó, bueno, pues seguramente, ¿no? Pero no hubo ese impulso de, ay, no, sí quiero con este niño y ser novios, pues no sucedió. Sí, yo creo que todo, y ese fue su primer amor y es su único amor. Qué impresión. Y el mío también. Qué impresión. Y yo no me arrepiento porque sí fue precioso, sí fue, porque en nuestro caso, pues fuimos madurando juntos, Exacto. fuimos aprendiendo la vida juntos. Eso a mí también se me echó muy lindo, que en realidad hemos ido conociendo cosas en pareja de la vida juntos. Sí. Yo creo que mi mayor bendición es que él haya querido, o sea, crecer en conciencia conmigo como decisión personal. Eso es una fortuna porque normalmente no pasa y uno de los dos le entra a ese tipo de aprendizaje y de crecimiento y el otro no, y ahí se pueden ir desfasando. Y a pesar de que pareja él está no increíble. Se dedicaba a nada que ver con esto. Yo me acuerdo perfecto que cuando nos encontramos en el curso de Joe Dispenza, ustedes y yo, que los vi juntos, yo decía, ¿cómo? O sea, sí decía, sí. Y Raúl está aquí con Cristina, qué curioso, porque justo no era lo común, y a esos cursos iba la gente sola, aunque estuviera casada, pues, pero íbamos en solitario, y pocos iban en pareja, y me pareció padrísimo. Me acuerdo perfecto que dije, qué increíble que Cris y Raúl vienen juntos a esto. Y fíjate que dije, Raúl, bravo, aplausos, porque yo creo que padre. Eso es la gran bendición. Que Sí, él siempre dijo sí, o sea, porque eso es una decisión. Uh-huh. O sea, porque ni siquiera creas que le encanta. O sea, no, yo creo que sí le gustaba, pero no estaba tan metida como yo. Y yo creo que ni siquiera, a veces, yo creo que cuando meditaba se dormía y cosas así, ¿no? Sí, claro. Pero decidía conscientemente si estar ahí, y eso es una bendición. Es una gran bendición y creo que es una fórmula que como que no es el tema central de hoy, pero yo creo que es una de las claves de que te salga bien la pareja. La decisión. Es la decisión y el entrarle a lo que el otro le apasiona. O sea, en este caso a ti el desarrollo humano te súper apasiona. Y aunque él se dedicaba a otras cosas, pero le entró contigo y le entró en lo personal y luego le ha entrado en lo profesional. Y luego tú al revés, porque él trabajando en gobierno y él haciendo, pues tú estabas de lo que había que hacer, que tocaba hacer para apoyarlo a él, pero no nada más es por apoyarlo porque pues es lo que me tocó y ni modo, sino un poco le entro, y entonces tú también creciste en lo profesional y en lo personal a través de ese papel que jugaste con él. Lo viví con intensidad y o sea, no lo hice, o sea, sí lo haces por él, pero lo hice conmigo, o sea, lo hice por mí, para él. Por ti, para él, exacto, así. Eso me gusta, eso fue, creo que es una fórmula porque importante. Cuando haces algo por alguien nada más, es horrible porque no estás ahí, no quieres estar ahí. Y no lo logras. Estás sacrificándote. Sí, y yo no me sacrifiqué nunca. Sí. O sea, yo me metí, no te digo que no hubo cosas que me costaron más trabajo que otras, pero sí estuve ahí, 100% vibrando padre. Sí, nosotros nos pasó lo mismo, nosotros hicimos lo mismo, porque él trabajaba
casi todo el tiempo fue en temas de inmobiliarios y de desarrollo, de construcción y todo eso. Entonces, bueno, yo no le entraba propiamente al trabajo, pero sí como a contribuir con él y a idear, y tuvo negocio propio y le ayudé y lo apoyé y tal. Y luego cuando yo entré a todo esto de paternidad, claro, igual que Raúl, o sea, claro que y a lo de, sobre todo de semiología, claro que se jeteaba, pero claro que oía y iba y decía, oye, pues esos cursos son de fin de semana, te echas 3 días ahí pesadísimos, se los echaba todos y tomaba notas, y lo de paternidad lo llevaba yo de la oreja, y luego le discutía a la Miss y yo me moría de la pena, pero muy padre porque estábamos en lo mismo y entonces estamos entrándole a todo juntos. Y misma cosa que entonces pasaba con los hijos, y él entraba al quite con los hijos y yo también, y entonces vas como danzando juntos, muy padre. Oye, ahorita ya puedes tomar el curso de semiología en línea, está padrísimo eso. Ah, sí. Sí, me encontré a Alfonso Ruiz Soto el otro día en un restaurante, lindísimo. Sí, es un tipazo. Sí, la verdad es un curso que a Sí. nosotros nos cambió la vida, a mí en lo Sí. personal, para mí fue un antes y un después, y para mi familia y mis hijos, que también lo han tomado en línea, justo. Es que Los yo llevé creo en que persona sí, 2 sí, o 3, pero sí, vale se lo la han pena. echado, y aunque es pesado y lo que tú quieras, es una cosa, es una forma de autoconocimiento espectacular, Sí. que vale muchísimo la pena. Y sí te hace, o sea, nos hizo como pareja, como empezar a entender, y estaba padre porque sí me decía, pues ya entendí por qué tú no estás tan loca. Y yo decía, ok, tú tampoco estás tan loco. O sea, ya íbamos entendiéndonos el uno al otro, y luego ir entendiendo a los hijos, pero porque él sí quiso entrarle, aunque no fuera su pasión realmente, no lo habría buscado por sí mismo. Exacto. Pero entrarle juntos al asunto está padre. Pues sí, así es que la verdad, eso del primer amor. Oye, pero unas nos casamos con el primer amor y hasta que la muerte nos separó, es que sabes que el primer amor. me y otras gustó no. lo que dijo, porque no necesariamente tu primera relación es tu primer amor. Sí, es ¿no? cierto eso. O sea, yo creo que sí tuve primeros amores, en el sentido que era mucho más ¿Platónico? Pues mucho más desde un lugar muy inocente, ¿no? Ajá. O sea, pero en cada relación Sí. que tuve, sobre todo, es que, ¿sabes qué? Ha sido muy lindo porque siendo una niña que tenía muchas carencias emocionales, Sí. fue como un descubrir y un apoyo y un hacer esta prueba y error con la vida en general, ¿no? Sí. Entonces, tuve la fortuna de tener grandes novios, te podría decir, que eran muy lindas relaciones a muy temprana edad, pues te estoy hablando a lo mejor 15, 16, ¿no? Que es cuando crees que ya conoces la vida y conoces el mundo y no conoces nada, ¿no? Que Dios mío. Pero sí fue como despertar a muchas cosas y empezar a verme, ¿no? Y a valorarme y a muchas cosas que pues era necesario, yo creo, en ese momento para mí, por mi vida, ¿no? Claro. Y después, pues, gracias a Dios, tuve la fortuna de encontrar a Raúl, y que ha sido el gran amor de mi vida. No mi primer amor, el gran amor de mi vida. Y creo que también es totalmente diferente, ¿no? Porque ya es un amor diferente. O sea, aprendí todo lo que tenía que aprender en función de una pareja real, ¿no? Ya después. Pero sí, estos primeros amores que te enseñan hasta esta ilusión de cómo das un beso, o que si te volteó a ver, o que si ya se enojó y lo viviste intensamente porque llorabas y ya no te iba a hacer caso y entonces te iba a dejar, pero al mismo tiempo, ya sabes, toda esa parte creo que fue súper rica. Súper bonita. Y me estoy acordando de un primer amor. Ya ves, ya decía yo. Ya me acordé. Bueno, yo me acuerdo del nombre del niño que me gustaba en el kinder. Ay, qué cosa tan preciosa. Ay, no, qué horror. Ya me acordé, y ya te voy a decir una cosa. Yo creo que yo tenía como 11 años. Sí,
como 11, 12 años, 11 años tenía. Y él tenía como 1 año más que yo o 2 años más que yo. Y era ya sabes, el típico que es el hijo de los amigos de tus papás y de amigos, las familias son amigas. Y entonces a mí me encantaba ese niño y yo le encantaba también. Pero pues éramos chiquitos. Y entonces un día se fue a Disney de viaje y regresó y me trajo una Mimi. Y entonces, para que me regalara la Mimi, o sea, el pobre, ahora que lo recuerdo, digo, pobre, se moría del nervio, de la pena, de todo esto, pues chiquitito. Y me acuerdo perfecto el lugar donde me la dio y me dio un beso y me puso la Mimi. Y yo no podía del nervio, de la emoción, de todo. O sea, me estoy acordando hasta de las sensaciones corporales. Sí. Y luego riájale que se me cortó todo esto que estoy diciendo que sentí así, fue espectacular. Y entonces pues te quedas, ¿no? Soñando y me regaló la Mimi, qué emoción y no sé qué. Ya, obvio, ya se fue y lo que tú quieras. Y entonces, miren, papá, mamá, me trajo Sergio una Mimi. Y mi papá se le transformó la cara, se puso verde y me dijo, ¿qué? Nada de esas cosas. Y cuidadito y anden pensando en besos y nada de besos y nada de no sé qué. No, en ese momento dije, he cometido pecado mortal, me voy a ir al infierno. En este momento, eso no se hace. ¡Qué barbaridad! Ya me dio un beso. Ahora, ¿cómo le hago? Porque ya me dio el beso. Pero te dio un beso en la mejilla. Claro que en la mejilla. Pero ni en la mejilla. Mi papá dice, ni nada de esas cosas, no sé qué. Y ahí como que hubo un corte, como sí lo recuerdo. O sea, ahí sí fue qué obediente eras. A mí me hubieran dicho eso. Súper obediente. Y más hubiera ido. Más. No, yo llevé la contraria. A mí me decían que no y yo decía, yo era muy obediente hasta que no me decían no. Si me decían no, ya valía. Yo me volví rebelde como hasta los 21 o algo así. Un día me fui de mi casa, se los cuento en otro episodio, les voy a platicar. Pero fue... ¿Antes de casarte? Me tardé muchísimo. Sí, antes de casarme. Pero me tardé mucho. No, yo le tenía pavor a mi papá. Le tenía pavor. Yo también le tenía pavor a mi papá. Sí, pero eres muy valiente. Yo no soy tan... No era que fuera valiente, pero pues yo decía, yo hago lo que quiero aunque no se lo diga. Ah, no. Yo esas cosas no hacía hasta que las hice. No se lo digo y ya. Sí. ¿Para qué le digo? Pero de que yo hago lo que yo quiero, pues hago sí, lo que pues yo bien quiero. hecho. Pues bien hecho. Bueno, en algunas ya cosas. Nos acordamos. En la mayoría. Ya me acordé del primer amor. Qué bueno. Porque esa sensación corporal. Fue preciosa. Y ¿sabes qué? Hoy que estoy haciendo un programa padrísimo, creo que nos olvidamos de esas cosas que sentimos en el cuerpo, que te quedan grabadas para toda la vida, porque ahorita dijiste, me acuerdo de la sensación, ¿no? O sea, cuando te da felicidad, cuando te da pena, cuando te da miedo, y es tan importante reconocerlo, verlo desde ahí, para que puedas de alguna manera también conocerte desde esa parte del cuerpo. Sí. Entonces, pues es muy valioso. Qué padre que hoy recordamos en muchos sentidos esos primeros amores que, qué bueno, porque la verdad sí he conocido gente que su primer amor fue tortuoso. Fue duro. Eso tortuoso, que te fastidia la autoestima y que tienes después que crecer en muchos sentidos. Sí. Digo, yo creo que todos los primeros amores, sobre todo los que te dejan ahí como tienen sus cosas, pero claro, que porque en general que no te hace caso es un sufrir, es un sufrir terrible, ¿no? Que también tengo mi historia por ahí, del que no me hizo caso y yo sufría y me cortaba las venas y le escribía cartas. Qué horror, pero también, si lo ves, pues te ayuda y te deja crecer en muchos sentidos, ¿no? Qué bonitos recuerdos, esos son bonitos, hasta esos recuerdos incómodos son bonitos. Son bonitos. Son parte de tu historia y es muy bonito y qué padres historias nos compartieron, muchas gracias a todas y gracias por acompañarnos en este episodio, Cris, estuvo padrísimo, me encantó este tema. Así que síganos en Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube, denle click a la campanita y denos like. Y sobre todo, escríbanos sus casos al correo nisantasniperfectaspodcast@gmail.com o en todas nuestras redes sociales. Ahí las esperamos con
todos los casos diferentes que amamos. Gracias a las que hoy participaron con nosotros y nos abrieron su corazón. Nos vemos para la próxima. Gracias, Bye. Ali. Gracias, Cris.